Muy buenas tardes, bienvenido a la quinta jornada de Historia, Cultura y Movilización de Pueblos Indígenas de la región de Coquimbo. Damos una grata bienvenida a todos los participantes que nos están viendo a través de las redes sociales, de Infórmate Serena, a través de YouTube, a través de Facebook y también Instagram. En esta ocasión vamos a tener la presencia del pueblo mapuche. Hemos invitado al profesor Pedro Canales, él es profesor de la Universidad Santiago de Chile, también fue profesor acá en la Universidad de La Serena, y ha estado comentando de que conoce a muchos profesores que en este minuto están conectados, profesores de historia de acá, que él formó profesores de historia aquí en la zona. También nos está acompañando don Eduardo Vilo, representante de la Asociación Tanuyú de Coquimbo. También nos acompaña Diego Pillancar, Antigual. Él es dirigente de la Asamblea de Pueblos, de pueblos Indígenas de Vicuña. Él es representante de una organización multicultural donde hay presencia mapuche, diaguita, joya principalmente y quechua. Así que le damos una cordial bienvenida a todos y les vamos a contar cómo es la dinámica de siempre. Ustedes a través de las redes sociales pueden hacer sus preguntas y consultas. Una vez que termine el expositor y los comentaristas se leen esas preguntas y comentarios. Entonces, para no quitarle más tiempo, vamos a dejar a don Pedro Canales, invitado por la Subdirección de Pueblo Originario de la región de Coquimbo, del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Adelante, don Pedro. Muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias, estimada Lamien, por la invitación, ¿verdad? A usted y a todo su equipo. Para mí es muy grato poder comunicarme con ustedes, volver a saludar al Peñi Vilo, ¿verdad? Conocer, ¿verdad? También al Peñi Diego, que está compartiendo con nosotros. Y espero que este sea un momento fructífero, un buen momento para poder reflexionar, debatir del pasado, pero también del presente y, por qué no, también del futuro. Creo que estamos en un momento, en una coyuntura donde es necesario hacer una reflexión histórica para aprender, para caminar, para seguir avanzando. Quiero decir, antes de comenzar mi presentación, de que, como lo dijo muy bien Lalamien, tengo una vinculación muy fuerte con la región de Coquimbo, con profesores, profesoras de allá, con estudiantes que ya no lo son, ¿verdad? Hoy día son maestros y maestras. Mi paso por ese territorio, más o menos del año 2005 al año 2012. Espero que estén ahí, ojalá, viendo este programa y que en algún momento también puedan hacer preguntas, reflexiones sobre lo que vamos conversando. Saludar por último, ¿verdad?, a los grupos con los cuales yo trabajo en Santiago junto con la universidad, un grupo de trabajo Cuifique, que tenemos, ¿verdad?, un trabajo bastante interesante a partir de redes sociales principalmente y de trabajo histórico, y el Troquín Peyepeyén, que es un troquín, un grupo que se formó en la USACH con estudiantas principalmente, también estudiantes, muchos de ellos ya se han ido titulando, pero se sigue trabajando en la difusión, se sigue trabajando en la militancia y en la lucha del pueblo mapuche en las ciudades, también en zonas rurales y también, ¿por qué no?, la lucha de los diferentes pueblos que habitan, ¿verdad?, los territorios que hoy día se conocen como Chile. ¿Ya? Eso en términos bien generales, como para saludar y esperar, ¿verdad?, que la audiencia que está escuchándonos, mirándonos en Infórmate Serena también puedan tener una grata experiencia de conversación acá. Respecto de mi presentación, el título es Pueblos Mapuche más allá del Biobío, más allá del río Biobío. Podríamos decirlo, ¿verdad? Yo lo hice de manera consciente. El título podríamos haber dicho más acá del Biobío, más al norte, principalmente porque nos vamos a referir a la presencia mapuche, ¿verdad?, en los territorios al norte del río Aconcagua, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Interculturalidad histórica y proyecciones. Creo que acá el concepto de interculturalidad, que muchas veces es manoseado, muchas veces no es muy bien tratado, creo que en este momento es necesario que lo reivindiquemos y que lo pongamos, ¿verdad?, en un sitio que sí explica muchos procesos, muchos tipos de relaciones históricas, ¿verdad?, sociales, ¿verdad?, entre diferentes pueblos, entre diferentes culturas.
¿ya? Por ese motivo, ¿verdad? El título de esta presentación es esa, ¿ya? Para que lo tengamos en consideración. Al decir además, antes de seguir avanzando, que el río Biobío fue principalmente a partir de la presencia española desde el siglo XVI, va a ser conocida como la frontera entre el territorio mapuche y el territorio hispano o hispánico. Por lo tanto, también es importante poner en relieve este río. Así como en el norte, ¿verdad? Los valles transversales, tenemos ríos muy importantes que marcan también la vida de diferentes comunidades, Imarí, El Quichoapa, Huasco, Copiapó. También el Biobío va a ser un curso fluvial que marcó la vida, las identidades de diferentes hombres y mujeres que fueron eh, interactuando en la paz y también en el conflicto, con la intención siempre de, en este caso desde la perspectiva mapuche, de resistir al cautiverio, resistir a la expoliación, resistir al despojo que el Imperio Español en algún momento, ¿verdad?, quiso imponer. Bien, dicho eso, entonces, quisiera presentarles, ¿verdad?, las partes de esta presentación, los momentos de esta reflexión. Yo anoto tres momentos y un cierre. Al primer momento lo he denominado entendiendo el mundo, en términos muy generales, lo voy a explicar obviamente. Entendiendo el mundo uno, o primera parte. Luego, el segundo momento, entendiendo el mundo en una segunda parte. Y un tercer momento que se denomina el futuro frente a mis narices, o frente a sus narices. Por último, en el cierre, presento algunas preguntas para seguir la reflexión. Preguntas que yo le hago a ustedes en el fondo, también me las hago yo, y que son preguntas que creo yo tienen intensidad y tienen la proyección de la cual habla el tiro de esta presentación. Ahora, cuando hablamos de entendiendo el mundo, lo que estamos presentando acá tiene que ver con que los mapuches al norte del Biobío van a tener históricamente, antes incluso del arribo hispánico a estos territorios, incluso antes del arribo del ejército del Inca a estos territorios, va a tener una impronta que se va a vincular con la vinculación y la interacción en diferentes territorios de lo que hoy día conocemos como Chile, insisto. ¿Ya? Y eso entonces tiene que ver con el entendimiento del mundo, de cómo, ¿verdad?, las ciencias sociales han identificado este proceso, esta estructura de habitar territorial, de habitar con identidad, de habitar con otros, con otras. Entonces nos encontramos con eso. La segunda parte también, ¿verdad?, tiene que ver con entender este mundo desde otra perspectiva, ya no de la perspectiva de las ciencias sociales, sino que desde una perspectiva de los pueblos. Con esto quiero plantear lo siguiente. En muchos casos las ciencias sociales en Latinoamérica y en Chile, lo que hicieron, y en cierta manera lo que han hecho, es mirar con los ojos de Occidente la realidad construida por los pueblos indígenas o por los pueblos originarios, como ustedes los quieran denominar en este momento. Y eso, en muchos casos, ha generado algunas tergiversaciones, algunos errores conceptuales o analíticos. Errores conceptuales y analíticos que lamentablemente llegan a la escuela, llegan al currículum escolar, y el profesor o la profesora muchas veces los reproduce. Y ahí entonces nos empezamos a encontrar con que hay una falla del sistema, porque esta falla del sistema a la larga, ¿qué va a generar? Va a generar una imagen errónea, falsa, negativa, distorsionada de lo que fueron los pueblos y de lo que siguen siendo. Entonces, lo que yo quiero plantear en cierta manera en este segundo punto es eso, hacer el matiz de lo que habitualmente dicen las ciencias sociales y que a la larga eso nos llega a nosotros cuando somos estudiantes de enseñanza básica y de enseñanza media, y después, ¿verdad?, entender cómo los pueblos, más allá de las ciencias sociales, se entendieron, se construyeron, se vincularon unos con otros, unas con otras. El tercer momento tiene que ver con esta idea del futuro, de cómo proyectamos este pueblo mapuche más allá del Biobío. Podríamos hablar de otros pueblos también,
pero en este caso nos vamos a referir al pueblo mapuche. Podríamos hablar del pueblo de Ayita, más allá, más allá del río Limarí, por decir en este caso un ejemplo, o lo mismo del mundo Coya, o del mundo Licanantay. Pero lo vamos a focalizar en el mundo mapuche. La interpretación se puede, obviamente, expandir a los otros pueblos. Partamos, ¿verdad?, por el primer momento. El primer momento tiene varias aristas, varias características que son importantes plantear. Algunas ya las he esbozado, ¿verdad?, en la introducción que acabo de hacer. Por ejemplo, decir, como ya lo hemos planteado, que las ciencias sociales chilenas han escrito acerca de la discusión que hoy nos convoca. Es decir, los mapuches más allá del Biobío. Los mapuches, ¿verdad?, más allá del río Aconcagua, es decir, principalmente hacia la zona norte. Esto es bien interesante. Hay un libro, ¿verdad?, que tuve la posibilidad de publicar, escribir con la Universidad de La Serena el año 2010, un libro que se llama Tierra e Historia. Ese libro trata de estudios y controversias acerca de la historia mapuche en Chile entre 1950 y el año 2010. Entonces nos vamos a encontrar con que ese libro tiene que ver con lo que planteamos acá de las ciencias sociales. Cómo, ¿verdad?, las ciencias sociales, historiografía más puntualmente, fue estudiando la figura de un pueblo, en este caso el pueblo mapuche, y de qué manera se fue construyendo, ¿verdad?, ese discurso, ese relato, y luego cómo fue transmitido a la población nacional, por llamarla de alguna manera. En ese sentido nos vamos a encontrar con que hay una escritura que es una escritura exógena, una escritura desde afuera, una escritura que muchas veces no se preocupó de entender desde dentro la concepción territorial, social, familiar, económica de un pueblo. ¿Y por qué no lo hizo? No lo hizo principalmente porque desde una mirada eurocéntrica, el punto que permaneció y que se estableció como una realidad y como una verdad fue justamente ese prisma, el prisma científico, cientificista, tecnológico, en una perspectiva de supremacía, por decirlo de alguna manera. Entonces nos encontramos con que las ciencias sociales de una u otra manera en Chile han estado al debe con las escrituras indígenas. Nombremos algunos ejemplos que marcan, ¿verdad?, lo que vamos a ir planteando durante esta presentación. Tomás Guevara, que en rigor es un profesor de castellano, como se decía, ¿verdad?, a principios del siglo XX. Tomás Guevara, un hombre de Curicó, va a viajar a la naciente región de la Araucanía. Me refiero reciente, luego del proceso de ocupación militar que llevó el ejército chileno a cabo, ¿verdad?, entre 1860 y 1883. Después de eso, ¿verdad?, el territorio mapuche pasó a ser territorio chileno. Y en ese contexto surgen los liceos, surgen las escuelas, y Tomás Guevara fue a trabajar como profesor de castellano. Rápidamente pasó a ser incluso director de uno de los liceos más importantes de Temuco de la época, el Liceo de Hombres, que hoy día todavía sigue existiendo, pero se llama Liceo Pablo Neruda. Tomás Guevara no se dedica tanto a la lingüística o a los temas del castellano, por decirlo de alguna manera, sino que se va a dedicar principalmente al tema de la historia mapuche. Y en este contexto, él habla de que la población mapuche en la parte norte, principalmente en la zona del río Mapocho, es conocida como la población picunche, entendiendo que picún va a significar norte y che, gente o personas. Entonces, él dice de que esta población, por motivos lingüísticos principalmente y por alguna presencia, ¿verdad?, en sitios arqueológicos de artefactos principalmente, va a tener una presencia, plantea Guevara, podríamos decir que es el primero que lo plantea a principios del siglo XX, desde Copiapó hasta, ¿verdad?, Copiapó, en lo que hoy día sería la región de Atacama, hasta la zona de Rapel. ¿Ya? Hasta la zona de Rapel, que podríamos considerar, la verdad, como la región del libertador Bernardo O'Higgins, que antiguamente se le llamaba la sexta región. Entonces, él plantea eso, pero no solo lo plantea él, lo plantean muchos más.
¿ya? Hay estudios, ¿verdad?, no tan conocidos en general, ¿verdad? Quizá el de Guevara es uno de los más conocidos, también de Ricardo Lachan, ¿verdad? Hay otros autores como Riuet, ¿verdad? Loukotka también, son autores que se dedicaron a estos temas y que van a plantear esta idea de que la población mapuche va a tener presencia incluso hasta el río Copiapó. En la segunda parte, en el segundo momento, vamos a ver desde una perspectiva más indígena estos mismos datos, para que obviamente podamos ir haciendo esta reflexión. ¿Ya? Creo que es necesario que lo tengamos en cuenta. Acá habla las ciencias sociales chilenas. Hay otro autor, ¿verdad? Un autor que muy vinculado a la Universidad de Chile, falleció hace muy poco, es un gran maestro para la gente de la Universidad de Chile, que es el profesor Osvaldo Silva Galdames. Osvaldo Silva Galdames, por su parte, citando, ¿verdad?, crónicas del siglo XVI, por ejemplo, la crónica de Jerónimo de Vivar. Jerónimo de Vivar, entre paréntesis, ¿verdad?, va a ser el cronista de Pedro de Valdivia, para que lo tengamos en consideración. Estudiando las crónicas de Vivar, Osvaldo Silva plantea, consigna que los indígenas de Copiapó, de Huasco, de Coquimbo y Limarí, así lo dice él, poseían una misma lengua con los indígenas de Aconcagua y del río Mapocho. Por lo cual, él se atreve a indicar de que esa presencia tenía que ver con lo que dice Guevara, ¿verdad? Con la presencia picunche. Con la presencia picunche, ¿verdad?, en los valles transversales. Después, con el tiempo, también a estos territorios se le ha llamado norte chico, norte verde, norte semiárido. Lamentablemente también hoy día, ¿verdad?, por todo el tema de la falta de agua, también yo he escuchado que le han llamado norte seco. Ahora, el tema de Osvaldo Silva es muy interesante porque Osvaldo Silva va a estudiar estas crónicas, ¿verdad?, y plantea estas ideas, ¿ya? Así como también estudiando elementos arqueológicos, pero también algunas crónicas venidas del Perú, él va a consignar respecto del tema inca, de que los incas habrían dominado con fuerza hasta, en lo que hoy día es Chile, hasta el río Maule. En general, la tradición historiográfica plantea de que los incas llegaron hasta el Mapocho y que dominaron fuertemente del Mapocho hacia el norte. Osvaldo Silva plantea que esto habría sido hasta el río Maule. Estamos pensando, ¿verdad?, a nivel de ciudades, hoy día eso es Talca. Incluso dejando como salvedad de que habrían llegado más al sur los incas, pero habrían sido resistidos, repelidos por población mapuche, ¿verdad? Por lo tanto, los puntos de dominación habrían sido el río Maule hacia el norte, con mucha fuerza en el río Mapocho, luego Aconcagua y luego los valles transversales. Entonces nos encontramos con que Osvaldo Silva también plantea esta impresión, ¿ya? Ahora, en general, los textos escolares, si vamos al mundo de la escuela, ¿verdad?, de la pedagogía, de la educación, en general enseñan eso, lo enseñan. Y lo enseñan de una manera muy tangencial, muy rápida, sin problematizar, sin darle una vuelta a lo que se está conversando. La lógica cientificista estudió y asumió la realidad indígena desde sus propios pilares analíticos y no desde los propiamente indígenas. Podríamos hablar de que aquí las ciencias sociales van a pecar de etnocéntricas, ¿se fijan? De ser muy, 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 muy apegadas a lo que ellos consideraban de que era lo correcto, que era la verdad. Y por lo tanto, todo ese relato que se escribe y que se difunde va a ser el que la población chilena fue desarrollando, fue llevando adelante. Hay una pregunta: ¿qué efecto puede generar esto que acabamos de nombrar en la construcción de discursos en el seno de la sociedad chilena? Es una pregunta que yo se las comparto, ¿verdad?, a quienes están mirando esta presentación, porque creo que es necesario hacerla. Desde las ciencias sociales, ¿qué efectos ha generado este trabajo, este discurso, este escribir, este relato o estos relatos? Yo, en términos preliminares, podría decir, a propósito de algunos textos que hemos escrito, ¿verdad?, con algunos colegas, por ejemplo, con Ana Rubio Poblete, con
con Matías Fernández Alister, hemos escrito acerca de los textos escolares. Y uno de los trabajos que tenemos, a partir del análisis crítico de contenido, de lo que cada letra dice, lo que hemos planteado es de que acá hay una reproducción de racismo, muchas veces encubierto, pero racismo al fin y al cabo. Eso tiene que ver con los efectos lamentables, ¿verdad? A veces lapidarios, que las ciencias sociales han ido generando. Yo me hago cargo de esta crítica porque yo soy parte también de ese mundo, ¿verdad? Con todas las diferencias que pueda tener, pero soy parte. Entonces también lo que yo quiero es promover una transformación. Vivimos en Chile un momento, ¿verdad?, expectante, que esperamos que realmente se genere una transformación, o transformaciones, mejor, en plural. Mientras eso no suceda, el tema del currículum escolar va a seguir teniendo estas carencias. Y este racismo directo o solapado va a seguir existiendo. ¿En qué se observa el racismo? Se observa en la imagen que se expresa respecto de la población indígena, quechua, deellita, mapuche, aymara, coya, de los pueblos australes. También en la conjunción, ¿verdad?, del tiempo verbal. Habitualmente se habla en pasado. Hay muchos pueblos que es verdad, lamentablemente ya no están, pero hay otros que sí están y luchan todos los días por su dignidad. Y eso, ¿verdad?, la escuela no lo puede borrar. La escuela lo debe promover. Yo hablo de la escuela porque creo que ahí hay un núcleo fundamental para generar, ¿verdad?, transformaciones. Eso entonces en términos generales. Voy a repetir la pregunta antes de seguir avanzando. ¿Qué efecto puede generar esto, lo que hemos hablado de la lógica de las ciencias sociales, en la construcción de los discursos en el seno de la sociedad chilena? La pregunta también podría ser, ¿qué efectos ya causó? Porque ya ha causado. Aquí hay una larga tradición sobre lo que yo estoy conversando, ¿verdad? Podríamos hablar esto quizá en otra charla, en otra conversación, pero desde los tiempos al menos de Diego Barros Arana, de Benjamín Vicuña Maquena, ¿verdad? En la segunda parte del siglo XIX se inaugura, ¿verdad?, una verdadera tradición chilena de estudios de los pueblos indígenas, desde una perspectiva colonial, de una perspectiva en que los pueblos prácticamente son negados. Y eso sin duda que no corresponde, es muy negativo, daña la convivencia, daña la convivencia intercultural, porque no se ven los actores, no se ven las actoras, no se ven quienes están interactuando, se les niega, se les reduce. Y eso obviamente que no está bien, no corresponde, creo yo. Bien, seguimos avanzando. Vamos al segundo momento de lo que yo estaba planteando hace un rato. Desde la perspectiva de los pueblos. En general yo hablo de los pueblos, en este caso estamos pensando en el pueblo mapuche, pero en general de todos los pueblos que habitan estos territorios. La sabiduría de los pueblos indígenas en América, estoy hablando en términos bien generales de América y también obviamente de Chile, es un aspecto que asombra a los observadores y observadoras externos hoy en día. Hay muchos observadores y observadoras que están muy maravillados con la sabiduría de los pueblos en diferentes partes, ¿ya? Para salirnos un instante, ¿verdad?, de lo que estamos conversando acá, estoy pensando, ¿verdad?, en el mundo andino, estoy pensando en el concepto del Pachacuti, ¿verdad?, un concepto central en la vida de los pueblos andinos, ¿verdad?, de fuerza, de transformación, de cambiar, pero también de seguir, de caminar, pero también de descansar, de crear, pero también de conservar. Entonces, son ideas bien potentes, el tema del sumac también, ¿verdad?, del buen vivir. También nos encontramos con varios aspectos. El mundo mapuche lo mismo, ¿ya? Ser buena persona, ¿ya? Tener una buena vida. Entonces, todo eso ha maravillado de una otra manera a observadores, observadoras externas, que de una otra manera han tratado de difundir esto. Y de cierta manera en el mundo global que vivimos hoy día, de ponerlo en relieve. En el mundo mapuche está el tema del kimun, los saberes mapuches, ¿verdad? Los saberes que muchas veces se transmiten de generación en generación.
de padre a hijo, de madre a hija, de madre a nieta. Se fijan, es muy potente, muy interesante. Esta sabiduría habitualmente se estrelló, perdón, con el parecer invasor. En general, ¿verdad? El invasor, en este caso estoy pensando en el mundo inca, en el mundo español, lo que hizo fue negar o dejar en tercer, cuarto, quinto lugar lo que podrían decir los pueblos locales, ¿no? Podríamos decir de que ahí en adelante se empieza a generar esta idea de carcomer la sabiduría de los pueblos, cuestión que con el paso de los siglos, ¿verdad?, trasuntó en la memoria. Y la memoria se fue diluyendo en muchas partes. Se fue diluyendo, se fue carcomiendo, se fue desvaneciendo. En el mundo mapuche esto permaneció, y permaneció principalmente, si ustedes me preguntan, porque va a haber un territorio histórico que permaneció y que después de 1641, con el Pacto de Quilín, así se le llamó, ¿verdad?, pasó a ser un territorio con una gran autonomía, hasta, ¿verdad?, que la República Chilena declara querer ocupar ese territorio. Y eso recién va a ser hacia 1860. Entonces, por mucho tiempo, ¿verdad?, la población mapuche que vivió entre el río Biobío y el río Tolten, un poco más al sur, va a tener un espacio para recrear, mantener su cultura. ¿Se fijan? Y en ese contexto nos vamos a encontrar con que se preservó. Hay otras partes donde esta frontera no existió. ¿Y qué sucedió? Los pueblos fueron acallados, fueron asimilados. Pero es muy interesante todo esto. Estoy pensando especialmente en los pueblos de los valles transversales. ¿Qué pasó esto? ¿Verdad? Se crearon los pueblos de indios. Después, en la República, se abolieron los pueblos de indios. Esta población quedó en la insurrección total. Y en ese contexto, a pesar de todo este daño, los pueblos en los valles transversales comenzaron a emerger. Pasaron muchas décadas, muchos siglos incluso, ¿por qué no? Pero comenzaron a emerger, a visualizarse, a luchar por volver a estar, por querer estar. También eso creo que es muy gravitante en esta idea de la sabiduría. Creo que hay un punto que es central, que es la resistencia de los pueblos a desaparecer, la resistencia de los pueblos a, a vivir de una manera que ellos, cada una, estima conveniente y que es propio de su forma, de sus identidades. Continuemos. Antes de las invasiones inca y española, los pueblos que habitaban los territorios que hoy denominamos Chile vivían a partir, esto es bien interesante, a partir de lógicas de alianzas, de complementariedad y también de libre tránsito. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos los elementos de análisis de las ciencias sociales, ¿verdad?, occidental, aplicada a los pueblos indígenas, prácticamente ninguna calza, ¿ya? El tema de las fronteras tienen otra lógica, ¿ya? No son las mismas lógicas de frontera, no son las mismas lógicas de tránsito, no son las mismas lógicas de complementariedad. Los pueblos, en este proceso, ¿verdad?, antes de la invasión de estos dos grandes imperios, van a vivir una relación de alianza, de complementariedad y de libre tránsito. Los mapuches, de verdad, picunche, llamémoslo así, que llegan y que viven en la región de Coquimbo, en la región de Atacama en ese tiempo, no van a vivir en el conflicto. No estoy negando que pueda haber habido conflicto, pero en general no viven en esa lógica. ¿Y por qué no viven esa lógica? Porque ellos no tienen esa lógica, y los que ya vivían ahí, en este caso los diaguitas, por ejemplo, tampoco tenían esa lógica. La lógica de la frontera cerrada o de la frontera de guerra, que es propiamente una lógica occidental, no existe acá. Acá existen otras lógicas. ¿Se fija? Y aquí la lógica que cruza, y el elemento que cruza todas las lógicas previas, ¿verdad?, a la llegada de los incas, de los españoles, principalmente de los españoles, tiene que ver con el respeto y el habitar la tierra. Eso es un punto clave, es un punto de todos los pueblos, ¿verdad?, de todos los pueblos que vivieron en estos territorios y que viven en estos territorios y que en general viven en todo Abya Yala, si entendemos Abya Yala como América hoy día.
¿Se fijan? Entonces, aquí hay alianzas, ¿verdad? En contextos a lo mejor difíciles, en contextos agrestes, en contextos, ¿verdad? Donde la alimentación quizás no es tan abundante ni tan fácil de conseguir, hay alianzas. Frente a otros externos hay alianzas. Complementariedad lo mismo. Los de la cordillera, los del mar, los del valle, los del llano. Complementariedad económica, pero también otras complementariedades. Y el tema del libre tránsito, insisto. Aquí no hay aduanas, aquí no hay fronteras coercitivas. ¿Ya? Aquí hay tránsito libre de seres humanos. ¿Ya? Y en ese contexto es bien importante tenerlo en claro, porque en el fondo lo que se enseña desde la lógica de las ciencias sociales occidentales es prácticamente todo justamente desde esa lógica, sin asumir, ¿verdad?, un esfuerzo por entender las lógicas de los pueblos. Entonces, eso yo también lo quiero reivindicar y lo quiero resaltar hoy día. Ya lo quiero resaltar. Alguien me pregunta, entonces, ¿vivían en paz absoluta, en armonía total? No, sin duda que debieron haber tensiones y conflictos. Yo no lo voy a negar. Pero no es la lógica central, no es la que prima frente a otras, ¿verdad? Entonces, eso creo que tenemos que tenerlo muy, muy en cuenta. Voy a seguir avanzando para que alcance el tiempo que me han asignado. La noción de frontera occidental no existía, ya lo hemos planteado. Tampoco existía la idea de territorio exclusivo. El territorio no es exclusivo. El territorio es de las personas, es de la gente. Sin duda que hay culturas que se van a ir asentando y que se van a ir estableciendo. Y eso nadie lo niega. Pero no está el tema de la exclusividad, ¿verdad? Como de la propiedad privada prácticamente que existe en los estados nacionales modernos. Eso no es así. Más bien el peso de la vida en la diversidad fue uno de los aspectos más notables entre ellos y ellas. Sin duda, la diversidad es central. Por eso yo hablo de la interculturalidad. La interculturalidad era algo de todos los días y de cada rato. ¿Ya? La interculturalidad no tenía que ver con una charla, no tenía que ver con un experimento o con un laboratorio, no. La interculturalidad se vivía todos los días. Hay territorios multiculturales, interculturales, y en ese sentido, estos territorios interculturales, ¿verdad?, van a tener presencia de varios pueblos, ¿verdad?, en la panorámica de ese gran territorio. Y eso va a ser una realidad que fue muy rica en el mundo republicano y en las ciencias sociales republicanas. eh, Ese ejemplo de convivencia se borró con el codo. Lo que se hizo en el mundo republicano es diabolizar, barbarizar, negativizar la figura de los pueblos indígenas. ¿Y por qué principalmente? Principalmente, no digo totalmente, porque lo que le interesa a los estados de estos pueblos bárbaros, entre comillas, eran sus territorios y la riqueza que tenían sus territorios. Y por lo mismo era necesario despojarlos de ellos. Y eso va a suceder en el tiempo de la República. La interculturalidad, la vinculación profunda entre pueblos, fue el ancla. Esta es la palabra que yo utilizo, el ancla de la diplomacia de estos pueblos. La interculturalidad era la diplomacia. Hay un tema de respeto, de solidaridad, de comprender al otro, de comprender a la otra, de reciprocidad, de complementariedad. Son pueblos que no están pensando en la guerra. ¿Cuándo piensan en la guerra? Piensan en la guerra cuando, cuando los invaden, cuando el otro que viene de otra parte no viene en la lógica que hemos conversado acá, en la lógica de la alianza, de la complementariedad, del tránsito libre, sino que viene con la lógica de la coerción. Y el ejército del Inca venía con la lógica de la coerción. Y para qué decir, ¿verdad?, el, la hueste de Pedro de Valdivia también. Entonces la interculturalidad se refiere, ¿verdad?, a esta vinculación profunda, ¿verdad?, que es la que genera esta diplomacia. Y esta diplomacia tiene que ver con un buen vivir, con un vivir conversando, dialogando. Y eso va a suceder principalmente en los pueblos. Y la última parte. Tercer momento. Y acá volvemos al presente.
con algunas ideas que yo creo que son necesarias planteárselas a ustedes en este instante, a la población mapuche que pueda estar viendo, a la población de Aguita o de otros pueblos, o la población chilena que esté viendo, en general a todos y a todas, porque tiene que ver con todos y todas. Principalmente, ¿por qué? Porque tiene que ver con cómo nosotros, ¿verdad?, generamos las transformaciones en esta sociedad. Muchas veces no llega ninguna transformación. ¿Y qué responsabilidad tengo yo o usted en ese no llegar? El Estado chileno nació como un proyecto uninacional. Eso es lo primero. Los pueblos previos al Estado nacional son pueblos interculturales, hemos dicho, plurinacionales, podríamos decir. Con el Estado chileno eso se termina. El Estado dice, aquí existe solo una nación, Chile, los chilenos. La famosa estrella que tiene la bandera chilena se refiere a eso, una nación. ¿Se fija? Y esta nación tiene un cariz blanco, una madre patria, España, ¿verdad? Con estas raíces, donde también se consideran las raíces indígenas, pero prácticamente las que se valoran son las europeas. ¿Se fija? Uninacional. En diferentes momentos, el Estado, estoy conversando acá, despojó a todos los pueblos de sus territorios históricos, abriendo paso al capital, a la inversión privada. En los pueblos de Coquimbo como región, de Atacama como región, lo que se va a hacer desde 1830 en adelante es abolir los pueblos de indios. Esa es la manera de despojarlos. ¿Ya? No fue una cruenta guerra, fue un vil decreto. Y ese vil decreto también genera violencia, porque obviamente estos pueblos, ¿verdad?, de indios van a ser desalojados prácticamente por sus nuevos dueños, por la gente que se va a quedar con esos territorios, por las autoridades, por las policías locales, etc. Entonces, en diferentes momentos se hace esto. En el territorio mapuche lo que se hizo, ¿verdad?, tiene que ver con una guerra. Hay pactos desde 1641, ¿verdad?, a 1825 y quizás más. Hay pactos, primero con los españoles y después con la República Chilena, de respetar ese territorio del Biobío hasta el norte de Valdivia. Pero en 1861 esto cambia. Y el ejército chileno ingresa al territorio mapuche y estamos hablando prácticamente en 20 años, ¿verdad? Se genera una guerra de ocupación, de expoliación del territorio, del ganado mapuche, de la riqueza mapuche, de todo lo que había en el mundo mapuche. Una gran masacre también a la población local. Y el arrebato del territorio mapuche histórico que queda, ¿verdad?, ya en la época de la colonia, va a resumirse aproximadamente en el 5% del antiguo territorio. La frase, por ahí más de algún profesor o profesora debe conocer esta frase. La frase indios malos en tierras buenas fue aplicada a los mapuches luego de 1861, pero también lo podemos extrapolar a la realidad de los otros pueblos que habitaban territorio chileno. Sin duda una frase ignominiosa, cargada de maldad, de negatividad. Cuando se habla de indios malos en tierras buenas se refiere a que los sujetos que están ocupando ese territorio, ¿verdad?, son un peligro para la sociedad chilena, pero sus tierras no. Y por lo tanto, lo que hace este Estado chileno es arrebatar esas tierras y controlar a los indígenas, controlándolos con la muerte, con el aprisionamiento, con la asimilación, con la pobreza extrema, con el aislamiento. Hay varios puntos. ¿Se fija? Lo más interesante y paradojal de todo esto es que este lema, que está pensado en los mapuches, ¿verdad?, lo dijo Benjamín Vicuña Maquena, conocido, ¿verdad?, como intendente de Santiago en el siglo XIX. Él lo dice cuando es diputado en el Congreso Nacional, que en ese tiempo funcionaba en Santiago, en la década de 1860, 1866, si la memoria en estos momentos no me falla. Entonces, este concepto es parte de la élite que gobierna Chile en el siglo XIX
y en cierta manera es la misma que después sigue gobernando el Chile del siglo XX. Y el pensamiento de indios malos en tierras buenas se va a plasmar, vuelvo a la escuela, en los libros escolares. En los libros escolares se plasma. Y así nos encontramos con que el siglo XX, ¿verdad?, es un siglo muy racista, en contra del pueblo mapuche, que cada día llega más a las ciudades, ¿verdad?, a vivir a las ciudades, y contra cualquier otro pueblo, negándolo, invisibilizándolo, ¿ya? Al mundo de Ayita, por ejemplo, una invisibilización total. Al mundo chango, total. Para ir finalizando esta parte, las ciencias sociales chilenas han generado cuadros erróneos respecto de la vida de los pueblos indígenas, lo que acabamos de decir. ¿Cuál es el efecto de estos cuadros erróneos de las ciencias sociales? ¿Cuáles son los efectos? Ya lo veíamos en la presentación anterior. En ocasiones, y eso es muy grave, enemista, ponen bandos diferentes a los pueblos. Dividir para gobernar, se dice habitualmente. Este punto es fundamental, creo yo. Hay población en la zona norte de Chile, población de Ayita, ¿verdad?, que frente a un mapa en el cual se muestra presencia mapuche, incluso hasta la zona de Copiapó, se molestan, se, se enojan y rechazan esta idea. La rechazan principalmente por esto de que los territorios es exclusivamente de un pueblo. Y como lo hemos planteado acá, los territorios no eran exclusivamente de un pueblo, ¿ya? Ahora, ese problema de la persona que en cierta manera viendo ese mapa se encrispa, se enoja, se encoleriza, es un problema que se ha generado producto del trabajo de las ciencias sociales. O sea, no es una casualidad. Las ciencias sociales logró su objetivo al encolerizar a esta persona. ¿Por qué? Porque esta persona en general, no digo a nadie en particular, lo que hace es generar una especie de antagonismo con un par, en este caso con otro pueblo. Y ahí viene la idea de dividir para gobernar, una idea centenaria, ¿ya?, de cientos y cientos de años, ¿verdad?, ocupada en Chile, en Europa, en Asia, en todas partes, ¿ya? Y esa es la forma como, en cierta manera, desde el Estado, pensando que el Estado, en cierta manera, controla también muchos aspectos de las ciencias sociales, se fue generando este proceso de dividir a los pueblos. Porque si usted divide a los pueblos pierden la capacidad unitaria de luchar por un gran objetivo o por grandes objetivos. Quizás no quiero entrar profundamente en la contingencia de hoy día, pero se está hablando hoy de las cuotas parlamentarias, no parlamentarias, constituyentes, indígenas para el proceso constituyente, justamente. ¿Y qué hacen los partidos políticos? Con el respeto que me puedan merecer, hacen lo que ellos quieren. ¿Por qué? Porque la estructura unitaria de los diferentes pueblos, ¿verdad?, no está presente. Y en cierta manera no está presente porque el mismo Estado ha hecho la pega de que no estén unidos, unidas, cercanos, cercanas. Lo que yo planteo acá tiene que ver con la reflexión, con fijarse en eso, con darse cuenta, ¿verdad?, que hay más allá de mis narices, como dice, ¿verdad?, este tercer momento. Si no hay unidad, los pueblos van a seguir sufriendo las tropelías, ¿verdad?, de las políticas públicas, de lo que el Congreso quiera hacer o quiera no hacer respecto de lo que los pueblos necesitan. Entonces ahí nos encontramos con un gran desafío hoy día. Uno podría pensar en la constituyente, pero también podríamos pensar en los próximos 30 años, más allá de la constituyente. Y ahí creo que es necesario, ¿verdad?, que uno asuma, ¿verdad?, esta convicción de unir, ¿ya? Porque las ciencias sociales, a partir de los códigos occidentales, lo que hicieron y han hecho con los pueblos es desunirlos. En la región de Coquimbo, en la región de Atacama, vivieron mapuches y vivieron otros pueblos, pero no se invadieron entre ellos. Insisto, vivieron en la complementariedad, en la alianza, el tema matrimonial, en el intercambio comercial, en el intercambio de artefactos, de mercancías. ¿Se fija? Pero no vivieron
estructuralmente en el conflicto. Entonces ahí nos encontramos con una idea que es necesario, insisto, darle una vuelta. Y creo que hoy día, en el contexto que vive Chile y que viven los pueblos, lo debemos reflexionar con más intensidad y fuerza. Lo último, para finalizar, en el cierre, yo planteo 4 preguntas. Yo digo, ¿qué mundo es el que nos representa de estos 3 mundos anteriores, verdad? El de las ciencias sociales y su mirada respecto del tema indígena. El segundo mundo, que es el mundo de la sabiduría mapuche y de todos los pueblos, cada uno, ¿verdad? Que después se complementan, dialogan y se encontraban, ¿verdad? Previo, ¿verdad? A las invasiones. Luego, la segunda pregunta, ¿cómo vivimos la interculturalidad entre los pueblos indígenas y la sociedad chilena hoy día? Si es que la vivimos, si es que existe esta interculturalidad hoy día. Luego, en tercer lugar, si los pueblos hemos vivido siempre en una lógica de complementariedad, ¿por qué seguimos enfrentando desafíos por separado? Esa es una pregunta para las organizaciones de los diferentes pueblos en Chile. ¿Por qué frente a esta complementariedad, a esta vinculación, a esta, a, a esta historia común, desde el peso colonial español y antes del peso colonial español, luego, ¿verdad?, el peso republicano, ¿por qué a pesar de todo eso, ¿verdad?, estos desafíos se siguen enfrentando por separado? Es muy difícil cohesionar, es muy difícil vincular. Ahí, en esa pregunta, si es por qué es tan difícil, yo creo que hay que tratar de mirar entre líneas, bajo el agua. ¿Quiénes quieren que vivamos divididos y divididas? Esa es la gran pregunta, creo yo, en este momento. Y ahí, obviamente, la última pregunta tiene que ver con la anterior. ¿Alguien quiere vernos divididos? Esa es la pregunta. ¿Alguien quiere vernos divididos? ¿Ya? Entonces, eso creo que es importante para la reflexión de las organizaciones, de los líderes, de las líderes, ¿ya? A la hora de ver realmente qué es lo que se quiere, qué es lo que se pretende, cuál es el gran proyecto de estos pueblos y de cada pueblo. Porque hay proyectos más propios, pero también puede haber una gran proyección. El Peña y Diego, que nos acompaña, él participa en una organización, ¿verdad?, donde participan varios pueblos, entiendo. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que aquí el Estado y la sociedad, si, la sociedad chilena, la sociedad hegemónica, siempre están interfiriendo porque obviamente a ninguno de ellos, especialmente al Estado, le interesa la cohesión de los pueblos, la cohesión de sus organizaciones. Eso en términos generales es lo que yo quisiera presentar en esta reflexión, que es una reflexión que tiene algo de pasado, algo de presente y también, ¿por qué no?, de mirar hacia el futuro. ¿Ya? Eso es en términos generales lo que quisiera plantear. Les agradezco, ¿verdad?, la presencia, la atención y, ¿verdad?, creo que ahora sigue los comentarios de los invitados que están en esta presentación, más las preguntas que ustedes que están en sus casas, ¿verdad?, puedan hacernos a quienes participamos en este panel. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Ha sido muy interesante tu reflexión. Quedamos bastante pensativos en torno a estas miradas que a veces tenemos de centrarlo territorialmente, en como encerrarnos en espacios geográficos que ningún pueblo en ninguna parte del mundo histórico ha generado esa limitante. Por el contrario, había esta complementariedad, convivencia con otro sentido muy diferente desde que se instala, digamos, la historia europea en América. Bueno, ahora vamos a hacer la palabra a don Eduardo Vilo y para encender un poquito su cámara también para que lo vean las personas y con sus comentarios. Dejamos con usted a don Eduardo para que encienda su micrófono. También invitamos a las personas mientras se conecta a que hagan sus preguntas y comentarios en el chat del YouTube o del Facebook que estamos dando y luego los vamos a leer.
Adelante, don Eduardo. Estoy con el micrófono encendido, pero algo le pasa a mi cámara que no Ya, pero logra. lo escuchamos bien, sí. Ya. Sí, se escucha bien. Un pequeño problema. Sí, la verdad es que me dejó bastante pensativo porque también son preguntas que nosotros nos hemos hecho todo este tiempo. Digamos, no. A ver, a mí me tocó el año 2002 participar de la primera organización indígena que se formó en la cuarta región. ¿Ya? Fue una organización que nació también multicultural, a pesar de que por este tema, ¿no?, de que en algún momento tenía que ser legalizada, se conformó como mapuche, pero siempre consideramos, y eran lo que hasta el día de hoy pensamos, que esta es una región y es un valle diverso. Siempre apostamos a eso, siempre apostamos a la diversidad. Jamás pensamos que nosotros los mapuches, digamos, nos íbamos a apropiar porque, digamos, éramos mayoría, ¿no?, de número. Y siempre fuimos desde esa mirada, ¿ya? Y generalmente frente a conflictos que sobre todo se ven más hoy, digamos. En un primer momento yo diría que las primeras organizaciones nacieron en base a ciertas cosas que estaban ocurriendo a nivel nacional. Nosotros como Asociación Maputanoyún nació, yo creo que en gran parte porque en ese momento estaba el conflicto en Ralco, ¿ya? Y había en la mirada de la sociedad y los mapuches, digamos, nos encontramos diciendo, bueno, algo tenemos que hacer, organicémonos, ¿ya? Y ahí nació, yo diría, esta primera organización indígena. También la organización que está en el Valle del que de Caniguante, también nació en base a la defensa del río Elqui, porque hubo un momento que se estaba, bueno, hasta el día de hoy, pero hubo un peligro muy fuerte en ese momento, entonces eso llevó a que los mapuches, digamos, que viviendo allá cerca de la cordillera, también sintieran la necesidad de organizarse. Entonces, buena parte de las organizaciones de acá nació en base a la defensa no de intereses particulares, sino que lo que estaba ocurriendo en el territorio, en la naturaleza. Yo creo que eso es un buen punto, porque frente a muchas discusiones, yo siempre he planteado que debemos partir desde la cosmovisión. Si no partimos desde esa cosmovisión, es difícil entrar a solucionar temas. Porque allí está todo, digamos, nuestra relación con el mundo, lo que tú hablabas de la complementariedad que existía entre los pueblos originarios, tiene que ver con otra mirada, con otra forma de ver las cosas. Y esa otra mirada, yo creo que de a poco, en un principio, pero hoy día muy fuertemente, como está la sociedad, es igualmente de válida. Y yo creo que ese es un elemento muy interesante de los pueblos originarios, que la cosmovisión de los pueblos hoy día es tan válida como, no sé, 500 años atrás, que la cosmovisión indígena no necesita que vivamos, a ver, en medio de la naturaleza o en un ambiente idílico, sino que el hecho de estar viviendo en los tiempos que estamos, con las condiciones no solamente económicas, sino que sociales, ecológicas, medioambientales, hace más fuerte la cosmovisión, ¿no? Y yo creo que por eso también la gente siente hoy en día, frente a lo que está ocurriendo, enarbola la bandera mapuche, digamos, o enarbola también, o saca adelante lo que hemos sido. Yo creo que es súper importante que hoy en día lo indígena, lo originario, las identidades, la cosmovisión tenga esa validez. Y yo creo que para mí ha sido muy, muy importante el concepto del buen vivir, ¿no? De que nosotros no somos dueños de la tierra, nosotros no somos parte de la tierra. Todos esos conceptos ya, y qué bueno que así sea, digamos. Porque, insisto, marca que nosotros no estamos hablando del pasado como una cosa que ya fue y que pasamos a ser poco menos que, ¿cómo se llama?, personajes de algún museo, sino que tenemos, o sea, tenemos en el sentido de que somos parte, ¿no?, de este legado. Me interesa también esto de la memoria, que cuando nosotros nos organizamos, cuando las personas indígenas de acá, de esta zona tan lejana, ¿no?, de los territorios, podríamos decir que la misma educación nos dice que el Gualmapo está allá en el sur, no es acá, pero cuando descubren su ancestricidad, bueno, su ancestro, su origen, como que de inmediato nace para mí, es como un germen, como que uno
alumbra, se ilumina, podríamos decir también, desde otro concepto, y pasa, yo creo que a entender y a asumir una posición por el solo hecho de descubrirse indígena, originario, ser parte de esta identidad local. Y así que bien me parece, insisto, es lo que nosotros hemos planteado muchas veces, ¿no? Con Diego que está acá también, Peña, nos ponemos varias veces sobre esto mismo, a partir de dónde trabajamos. Alguna vez una profesora me dijo, Eduardo, tú que pintas, ¿cuál es tu aporte como mapuche? Y uno tiende a hablar de toda la riqueza cultural que tenemos como pueblo. Y ella me dijo, no, pero a ver, tú como persona, ¿cuál es tu aporte? Y también entiendo que hoy día los mapuches, los pueblos originarios en general, tenemos un aporte que dar. También como personas que hemos pasado todo esto, digamos, y de alguna manera haber sufrido lo que se sufre teniendo apellidos indígenas, sobre todo las personas más adultas, ¿no? Por suerte estas nuevas generaciones tienen o vienen con otras capacidades, otra sociedad que está despertando. Digamos, hoy día yo creo que mucha gente, y lo dice, ¿no? Que ojalá tuviera un apellido indígena, un orgullo hoy en día, y cosas que han ido cambiando, y me parece muy bien. Pero sí, también entiendo que como pueblo originario tenemos una tarea que todavía no hemos resuelto, ¿ya? Y es que el trabajo en conjunto. Claramente aquí hay intereses que nos han impuesto, ¿no? Yo recuerdo que las primeras organizaciones de la región, cuando nos juntábamos, ahí no existían, nos hablaba de becas, de temas económicos. Entonces, la gente se acercaba solamente digamos, de alguna manera, renovarnos en nuestra cultura, conversar, juntarnos con nuestros pares. No había esto todavía, digamos, a lo mejor había en esos años, pero no era conocido y nosotros no nos juntábamos por un tema de beca, algún tema económico, algún tema de microempresa, qué sé yo. Entonces, eso ha hecho que se divida de alguna manera. Así como que hay pequeñas parcelas que hay que atrapar, ¿no? Pequeños poderes que aparecen por allí. Y sí, hay una tarea de los pueblos originarios, más allá de esta zona, ¿no? Hay una tarea que tenemos que hacer. Yo creo que muchos somos conscientes de eso. Y quizás también las nuevas generaciones son las que también nos ayudarán a que eso cambie, ¿no? Así que me pareció muy bien, Pedro, tu intervención. Muchas gracias por eso. Cierto, May. Gracias, don Eduardo. Dejamos a Diego con sus comentarios. Vamos a encender el micrófono. Bueno, me pareció súper interesante todo la perspectiva de don Pedro. Bueno, contar un poco. Yo, así como Eduardo contaba que la profesora le había preguntado alguna vez cuál era su aporte como mapuche. Es interesante hacerse esa pregunta también. A veces uno vive inmerso también en lo que es